Muy bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre el lenguaje. Principalmente tenemos que analizar qué es el lenguaje. Básicamente, es una herramienta compleja hecha de símbolos, sonidos y signos. Tanto el lenguaje como el pensamiento tienen correlación específicamente y no pueden estar uno sin el otro. Incluso Vygotsky mencionaba o planteaba que ambos se desarrollan juntos en la infancia. Tenemos que aprender a verificar y a comprender que algunas palabras que usamos a menudo de maneras similares no son lo mismo. Lo que es lengua, habla, idioma y dialecto son completamente diferentes. En el caso de la lengua es un sistema compartido por una comunidad. El habla es el uso concreto de esa lengua para una persona. Y el idioma tiene que ver con la estructura oficial de ese sistema. Este puede tener muchos hablantes o suele tenerlos. Y en el caso del dialecto, pues no es más que una variación de un idioma, ¿sí? O dentro de un territorio o también por cuestiones históricas. Por otro lado, tenemos los lenguajes artificiales, el lenguaje humano y sus tipos, que es acústico, táctil, receptivo, visual y comprensivo. En el caso del acústico, pues se percibe por medio de música, aplausos o lenguaje hablado, pero es la recepción. En el caso del táctil, pues hablamos de la cuestión del braille y, por ejemplo, el lenguaje que se utiliza para las personas sordociegas. Estas personas utilizan algo que se llama dactilología y se hace por medio de las palmas de las manos. En el caso del lenguaje visual, pues este se comprende por medio de iconos, arte, lengua de señas o algunos símbolos patrios. En el caso del expresivo y oral, bueno, pues este sirve para comunicar y comprender porque sin comprensión y expresión no hay una comunicación real. Muy bien. Por otro lado, tenemos la naturaleza y los componentes del lenguaje. Y dentro de esta naturaleza y componentes tenemos lo que es el significado y el significante. Uno no funciona sin el otro y en el caso del significante, pues es la palabra que mencionamos y cómo le damos un significado en una imagen mental que desarrollamos debido a la palabra que se expresa. Por otro lado, tenemos cómo la naturaleza y los componentes del lenguaje tienen relaciones directamente. Aquí tenemos la sintagmática y la paradigmática. Por ejemplo, en el caso de la sintagmática, pues la frase tiene que tener un orden específico. Si se llega a modificar el orden de esa frase, pues en algún momento se pierde el contexto, la comprensión completa de dicha frase. En el caso de las paradigmáticas, pues se pueden llegar a modificar algunas palabras específicas, pero sin perder completamente el significado. Por ejemplo, aquí en esta frase de los estudiantes, podemos decir también los alumnos, por ejemplo. Las componentes gramaticales del lenguaje son sintaxis, morfosintaxis, paradigmática y semántica. Cabe aclarar y llama la atención la ambigüedad en área semántica, como algunas palabras según el contexto pueden llegar a cambiar. Hablemos de lengua de señas. La lengua de señas es un sistema visto gestual en el cual se ocupan las manos, la gesticulación y el movimiento corporal. Tiene su propia gramática, su funcionamiento y en el caso de México, en 1867 se fundó la primera escuela para personas sordas. Esta la fundó Benito Juárez. En el caso de la lingüística como ciencia cognitiva, pues tiene los enfoques históricos desde el perceptivo y descriptivo. En el caso del prescriptivo, pues es la forma en cómo enseñamos a otros a hablar y el descriptivo, pues tenemos la forma en cómo lo utilizamos ya en la experiencia. Las lenguas pueden llegar a cambiar según lo que menciona esta parte y quienes lo influenciaron, pues Ferdinand Saussure, Noam Chomsky, Edward Sapir y Worf. Por otro lado, tenemos la lengua, la mente y cognición. El lenguaje realmente revela la estructura interna de nuestro cerebro, por así decirlo, de la mente humana. Tenemos esta parte del pensamiento y lenguaje en ciencia cognitiva, como la interdisciplinariedad dentro de la psicología, la filosofía, la lingüística, incluso inteligencia artificial, neurociencia y antropología. Chomsky es uno de sus mentores principales. La tesis de la confirmación, en la que pues tiene cosas muy benéficas, muy buenas, sin embargo también tiene muchos conflictos. Por ejemplo, pues se propone entender el lenguaje como parte del funcionamiento interno de la mente, no solo como una herramienta de comunicación. Chomsky no se enfoca en cómo hablamos externamente, sino en los procesos.
Básicamente, esto es lo que podemos entender en esta parte. En conclusión, el lenguaje no solo comunica, sino revela cómo pensamos, sentimos y estructuramos el mundo. Para el psicólogo y los futuros psicólogos, entenderlo desde la ciencia cognitiva permite explorar procesos mentales profundos, comprender mejor la conducta y diseñar intervenciones más precisas en el área como el desarrollo, la terapia o la educación. Muchas gracias.